de todo porque el día de hoy vamos a conocer parte de la obra de una gran artista, Remedios Varo. Pero no solo eso, también vamos a conocer parte de su vida a través de los libros de su biblioteca y de unos cuadernos que ella misma escribió, en los cuales encontraremos cuentos, cartas y relatos de ensueño. Yo soy Pamela Correa y ¿qué les parece si desde el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, pues comenzamos? Pero ¿quién fue Remedios Varo? La mejor para hablarnos acerca de eso es Marisol, quien es la curadora de esta exposición y que bueno, además de que ya sabías mucho de ella y hay obra de ella en el museo, bueno, pues te metiste un clavadazo a sus cartas, a su biblioteca, ¿no? ¿Quién fue Remedios? Bueno, Remedios Varo fue una mujer que nació en 1907 en España, vivió la época de la Guerra Civil, entonces por la Guerra Civil tuvo que salir exiliada. Primero se casó con un poeta que se llamó Benjamín Pérez y con él de España se fueron a París. En París estuvieron en contacto con André Breton y el surrealismo y después de eso vinieron a México. Aquí ya se separó de Benjamín Pérez y ella se queda a vivir en México hasta su muerte en 1963. Entonces es una pintora surrealista, pero no nada más, su trabajo no nada más está asociado al surrealismo, sino a muchísimas cosas más. Y por eso esta exposición presenta como otra parte que no es únicamente el surrealismo, sino ver su trabajo a través de sus libros y de las cosas que ella leyó. Lo que me parece también muy interesante, Marisol, es que tienen parte de la obra de cuando ella estaba en España y también de la que hizo en México. La colección que tiene el museo abarca casi todo el periodo de producción de Remedios Varo. En realidad ella sí hizo un trabajo en España y en París, pero la parte más importante de su obra la hizo aquí en México y es eso lo que tiene el museo. Tiene obra desde 1938, que fueron 2 años antes de que ella llegara a México, hasta 1963, que fue el año en el que ella se murió en octubre. En esta primera parte es donde podemos ver más textos, más de los textos que ella escribió. Es que en esta exposición lo que hicimos fue entrar a la biblioteca Remedios Varo, seleccionaron cerca de 40 libros, pero también me pareció interesante ver que ella, siendo una lectora tan ávida, pues también le dedicó tiempo a la escritura. Entonces tiene cuadernos y como hojas sueltas en donde narra, por ejemplo, sueños, como cosas muy fantasiosas, por ejemplo, cómo hacer una peluquería psicoanalítica, o relatos relacionados también como con novelas de caballería. Entonces creo que el resultado de haber sido una persona tan interesada en la lectura, sobre todo en la lectura de textos de toda clase, la hizo a ella también un poco escritora. Entonces fue pintora, pero también le dedicó tiempo a la escritura. Pues vamos a leer un poquito de estas cartas y ¿te parece si pasamos a la siguiente sección? Carta 1. Mistress Thompson descubre por casualidad el origen de la tremenda humedad que reina en el condado de Kent. Esto sucedió el día en que estrenó un impermeable último modelo para viaje y excursiones. En verdad, Mistress Thompson navegaba a... Bueno, pues Remedios Varo también estudió muchísimo sobre filosofía y es parte de lo que vemos en esta primera sección en la que habla de eso, ¿no? De la filosofía, tienes algunos de los libros que ella leyó e incluso algunos apuntes. Sí, aquí seleccionamos algunos de los trabajos que hizo Remedios Varo, en donde vemos como una construcción muy especial del espacio y en donde toca temas de manera como indirecta sobre presencias o personajes que están no necesariamente a nuestra vista, pero que están junto a nosotros. Este es un gran ejemplo, ¿no? Este es un gran ejemplo, se llama Mimetismo y es una pieza de 1960 y es una mujer que parece como convertirse en la tela del sillón. En el closet se ve cómo salen nubes. La silla, una de sus patitas está abriendo uno de los cajones y sacando
de ahí pues una especie de manta. Y sin irnos a otras dimensiones, hay un hoyo en el piso en donde la está mirando un pequeño gato, ¿no? Un gato, que los gatos aparecen muchísimo en su obra, a ella le gustaban mucho los gatos. Y por ejemplo, esta pieza también que es muy bonita, que se llama La Llamada, es pues una mujer que camina y mientras camina por la calle, los muros de la calle se van convirtiendo como en personas, como en personajes medio fantasmagóricos que van saliendo de ahí. Oye, bueno, en el de acá, la calle de las presencias ocultas. Pues es igual, como que repite un poco este espíritu como de lugar inquietante, como de fantasmas y de espectros a su alrededor, que tiene también mucho que ver con el mundo interior, o sea, como con una parte desconocida del mundo, pero que representa también un mundo interior de cosas desconocidas, como de estados de ánimo, y siempre también cosas que repite son medios de transporte, que fue algo en donde fue muy creativa Remedios Varo. Carritos, bicicletas, monociclos, siempre como en medios de transporte como muy, muy especiales. Y de este lado tenemos algunos de los libros que ella leyó y esto que nos platicabas acerca de las líneas, a ver. Sí, es que este es un texto más técnico que habla de cómo construir el espacio. Entonces habla, por ejemplo, cómo nombrar a las líneas a través de las cuales se construye la sensación de espacio. Entonces es un texto técnico, pero es interesante y también está, por ejemplo, en este libro que es el que les decía de Ouspensky, que tiene además ahí como unos dibujos que ella hizo junto, pues también tiene que ver como con diagramas. Entonces me pareció interesante porque al final, tanto su trabajo, solo hablando de cuestiones técnicas, como lo que tiene que ver con lo conceptual, pues está hecho a partir de una serie de diagramas, unos que trazan el espacio, otros que trazan el espíritu y otros que trazan pues nada más como la profundidad en un cuadro. Y de este lado es como más hacia la filosofía, está un texto de Huxley que se llama La filosofía perenne y curiosamente había como esta pluma abierta ahí. No Esa sé. ya estaba ahí en ese texto elegido en para página. que casi lo pusieras en esta Exactamente. exposición Sí. casi 50 años después de su Así muerte, es. ¿no? En cada uno de los núcleos hay un cuaderno de ella. Entonces habla un poco de el estado en el que está la biblioteca, o sea, como hablando de los libros, pero son textos muy fantasiosos. O sea, en realidad, los libros que vemos aquí, no es que Remedios Varo haya relacionado exactamente la lectura de esos libros con la forma de hacer un cuadro, pero lo que creo es que sí la lectura construye mucho de lo que pensamos y la forma en la que nos relacionamos con el mundo, y por eso podemos ver a Remedios Varo a través de sus textos, de sus libros y después ver la obra. Una de las obras más famosas de Remedios Varo es El flautista. Lo culmina en 1955 y es muy interesante porque habla de esta parte que platicábamos entre filosófica y esotérica, pero además combina una técnica increíble, Sí. que es la cara del flautista, que de verdad brilla por sí sola. Sí, lo que es interesante es que tiene como una atmósfera que da a partir de una paleta de colores limitada, pero muy bien lograda, y de donde salen como esta especie de cavernas que son unos paisajes un poco entre renacentistas también, como en esta parte del renacentismo en donde el paisaje empieza a ser un poco medio fantasioso. Y está este flautista que efectivamente la cara está hecha a partir de una incrustación de concha nácar, y el flautista mientras toca logra levantar las piedras para construir esta especie como de templo al fondo. Y me imagino que también tiene que ver con lo que leíamos hace un rato sobre estas historias fantásticas como medievales y de caballeros que ella escribía informalmente, ¿no? Porque al final de cuentas estos cuadernos eran algo muy, muy privado. Sí, los cuadernos yo como los veo y por lo que me parece que es muy interesante es como si viéramos a la obra de arte como el último momento de un proceso muy largo de conceptualización. Pues lo que es interesante es que hay como un mundo espiritual relacionado también con lo religioso. Hay un libro ahí llamado Los locos de Dios y este cuadro que se llama Las almas de los montes, espíritus de la montaña.
que es una especie como de Olimpo, ¿no? Porque es como la punta de las montañas en donde habitan pues seres que tienen más que ver con lo celestial que con lo mundano. Es un cuadro muy temprano, es de 1938. Tenemos a un toro sonriente medio volador. Sí, se llama Tauro y es una técnica, lo que tiene muy especial es que es una técnica mixta sobre cartulina, pero si ves de cerca, está hecho como con unas pequeñas líneas de dibujo, pero casi todo está hecho a partir de como de brochas a las que llenaba de pintura y luego haciéndole así como a un cepillo de dientes con esa, como salpicándolo. Entonces Sí, la así textura se ve todo y las salpicado. sombras las logra a partir de eso, lo cual es la verdad como una cosa muy interesante porque no es como una imagen tan controlada y es muy lograda, ¿no? ¿Te parece si vamos de este lado? Sí. Y llegamos a la parte entonces en donde se habla de ciencia ficción y de alquimia, que bueno, lo podemos ver retratado en estos cuadros. Sí, a Remedios Varo la alquimia le interesó muchísimo, tenía muchos libros y textos sobre alquimia y mucho de su trabajo tiene que ver con, como con estos experimentos en donde el cosmos se convierte como en el elemento para la creación. Vemos, por ejemplo, este cuadro que se llama Ciencia Inútil o el alquimista, en donde está un hombre como creando, como filtrando el universo. Y aquí en los libros... Poniéndolo como en botellitas. Exactamente, ¿no? Como goteándolo, como si estuviera destilando el universo, parece como un alambique y todo. Y aquí tenemos en uno de sus libros, que se llaman Los Alquimistas, que es de un autor muy famoso que se llama Sherwood Taylor. Pero si ves aquí, por ejemplo, tiene como instrumentos parecidos. Destilación en gran escala. Exactamente. ¿No? Y todo el libro tiene estos diagramas muy antiguos, como dibujos antiguos sobre alquimia. Y esto sí está repetido en las figuras que vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Acá. Sí, la de atrás. Exactamente. Y además vemos cómo el propio piso se levanta y cubre, como si fuera una manta al alquimista. Exactamente. Pues sí, es parte como de este universo de fantasías y de una enorme creatividad. Vemos otra vez estos espacios, estas construcciones parecidas a la que vimos en El Flautista y a las que vemos en otros, que son también un poco góticas, o sea, que recuerdan también a la literatura antigua, a la arquitectura como medieval. Acá otra vez este es otro de los instrumentos que aparecen, igual viene del cosmos y es un ave que está creando, se llama Creación de las Aves y es un ave la que está creando otras aves. Tenemos de este lado uno de los últimos, sí, si no es que el último. Este dibujo a lápiz fue lo último de los últimos trabajos que hizo Remedios Varo, se llama Música del Bosque, y ya no llegó a convertirse en un óleo, en un cuadro, pero bueno, quedó esto, que está bastante terminado, pero también es un personaje que está en el bosque con una serie de aparatos a través de los cuales pues utiliza al bosque también como elemento para poder crear música. Ya no terminó, no hay muchos apuntes sobre este cuadro, pero pues mantiene como este espíritu también de interés, como por este tipo de mecanismos, como por sí lo fantasioso, pero creo que esta parte de fantasía sí está relacionada con la ciencia y con la mecánica. O sea, que fueron temas que yo creo que conoció bastante bien para poder diseñar este tipo de objetos. Y esta especie como de veleta que vamos a ver en otros cuadros de ellos, es un objeto que se repite. Siendo una persona que leía tanto, no podemos dejar de lado la literatura universal y es parte de lo que vemos reflejado en esta sección y donde también me interesa hablar acerca de este proceso creativo que ya hablábamos, de lo que ella escribía y aquí estamos enfrente de un boceto, ¿no? Exactamente, es un dibujo preparatorio que está hecho a lápiz sobre papel mantequilla.
Entonces lo que vemos aquí pues ya es muy parecido a lo que vamos a ver ahorita en el cuadro, o sea, ya es un boceto muy avanzado porque hay algunos en donde apenas vemos las primeras líneas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, cómo fue ensayando las texturas que luego le iba a dar con el pincel a esta especie de nave en la cual viajan, cómo va aquí también dando como con especie de borraduras, cierto tipo de texturas que semejan entre el agua y como un ambiente medio una nube húmedo, o algo así. exactamente. Este cuadro de La huida es justo es la última parte de un tríptico, ¿no? Es Así como es. una serie de 3 cuadros que cuentan una historia. Sí, y es muy interesante porque esta es la última parte. La historia en el primer panel narra la historia de unas mujeres que estaban como encerradas en una casa colmenar cuidada por pájaros. Entonces salen de ahí guiadas por una mujer que las lleva a una especie de nave en donde las ponen a abordar el manto terrestre. Esa es la segunda parte del tríptico. Pero una de ellas teje una trampa como para quedar fuera de la magia del maestro que las tiene bordando el manto terrestre y finalmente huye con su amante. Este cuadro es la parte de la huida, en donde salen los amantes ya como hacia unas cavernas. Y lo interesante es, además de que tiene una extraordinaria técnica, vemos por ejemplo aquí la textura de la nave. A veces, son como pelitos, exactamente, ¿no? Pintaba con pinceles de 3 o 5 pelos. O sea, era de verdad una técnica muy minuciosa, también con estas rayas que para hacer las piernas, por ejemplo. Sí, como sus calcetas, ¿no? Exacto. Un poco como tejidas. Entonces sí tiene como una diversidad de técnicas, de un enorme conocimiento del dibujo y del manejo del color para hacer, por ejemplo, la textura y las sombras de la ropa que tienen los amantes, en comparación, por ejemplo, cómo tienen la cara, como la piel un poco pálida también. Y lo que es interesante es que dentro de la biblioteca Remedios Varo está un libro que se llama Letras Portuguesas. Es la traducción de las cartas de una monja portuguesa que vivió en el siglo XVI y murió en el siglo XVII, perdón, y murió en el siglo XVIII. Y luego hay como otros textos de muchísimas clases. Por ejemplo, La Noche de las Estrellas de Heinlein, Orfeo, que fue una obra de teatro que aquí en México fue como de la primera parte del teatro que salía de lo tradicional, que fue montado aquí en México por Antonieta Rivas Mercado. Entonces es un texto importante para esa generación. Y de este lado, pues cómo va practicando los diferentes vehículos que pone en los cuadros, ¿no? Sí. Vamos a acercarnos para mostrarles otro de los vehículos que ella hizo, y es que este tiene la veleta de la cual hablábamos en el último de sus cuadros. Exactamente, tiene la veleta y tiene también esta forma de construcción, igual que en La Ciencia Inútil y El Alquimista. Ella diseñaba como una especie de coches medio triangulares, o sea, como una especie de pirámides, y por dentro deconstruía el espacio. O sea, si ves por aquí hay como una especie de infinito. Sí, como si fueras puertas y puertas y puertas, y luego allá una puerta como en lo más profundo. Entonces son como estos espacios, pues sí, muy fantasiosos y yo creo que muy relacionados también con esta parte de la literatura gótica. Y este de acá, Vagabundo. Aquí también el vagabundo, que igual es un personaje que va vagando por el bosque, y encontramos otra vez este elemento que vimos en Música del Bosque, las ruedas también que ya habíamos visto en otro, y el gato. Sí, sí, sí. Sí. El gato, la veleta, y vemos cómo este vagabundo en realidad tiene muchas cosas, como pareciera como su abrigo, Exactamente, ¿no? como si él viviera, es una casa portátil, como él va viajando y vagando por el bosque y tiene todo lo que necesita, un retrato, unos libros, unas flores, tiene utensilios de cocina. Sí, como estos de acá. Libros y mascota. Bueno, pues tiene todo un hogar ahí adentro. Así es. Oye, y aquí el personaje tiene cara como de estrella. Sí, que es la misma figura que aparece en la carta de tarot, en el núcleo de esoterismo, que es una pequeña cartita con un personaje casi igual.
y otra vez, pues, la rueda, el carricoche, esta construcción también ahí. Las botellas. Las botellas. Él aquí está haciendo como, no sé si... Se llama el malabarista. Claro, sí. Está haciendo como un acto de malabarismo. Y regresamos, bueno, a los gatos, los vemos en diferentes cuadros. Acá vemos también un poco más de animales en la noche. Y llegamos a la sección en donde encontramos libros que tienen más que ver con el crecimiento humano, con psicología. Vemos también algún libro de Jung. Y ella, creo que además también resultado de una condición de exilio, de haber vivido en la guerra, pues sí estuvo como muy interesada en leer este tipo de textos. Y vemos acá un cuaderno en donde, bueno, ya habíamos platicado de también el gusto que tenía por esas como historias medievales. Entonces tiene aquí como un escudo, dice el caballero, un pequeño dibujo y una parte escrita en donde pone: puedes ir de acá para allá, pero mientras tú no estés bien, nada de lo que te rodea lo estará. Estas piezas son parte de lo que Remedios Varo hizo para la Casa Bayer. Lo interesante es que sí expresan estados de ánimo. Acá vemos una mujer, está muy desolado, con las manos amarradas a 2 cadenas y un cuchillo por la espalda, ¿no? Sin embargo, el paisaje que vemos pues es de ensueño. Exacto. ¿No? Como muchos de sus relatos. Esta era para el insomnio, entonces es como la representación de este estado de vigilia en donde suceden como imágenes y sensaciones como de mundos ocultos. Es muy interesante este también, además tiene un manejo del color muy especial. Y este último es sobre la vejez, entonces igual es un paisaje ya como en ruinas, un árbol secándose, una torre también un poco destruida, pero creo que representa muy bien la forma en la que pensamos a veces sobre la vejez. Claro que sí. Y llegamos a uno de los más famosos y uno de mis favoritos también de Remedios Varo, tengo que confesar, que es Mujer saliendo del psicoanalista. Así es. En este cuadro existe un comentario de Remedios Varo sobre este cuadro en donde describe perfectamente bien la escena, que sale una mujer del psicoanalista con la cabeza de su padre para tirarla a un pozo y dice ella qué es lo que debe de hacer uno cuando sale del psicoanalista y lleva aquí otros restos psicológicos, como por ejemplo un reloj por el temor a llegar tarde y refiere que esto es muy interesante el nombre del doctor, que dice ahí doctor con FJA psicoanalista, y ella misma dice que esas letras tienen que ver con Freud, Jung y Adler, que fueron los 3 más famosos psicoanalistas. ¿Esta obra de qué año, Esta obra es de 1960. O sea, mucho más Ya reciente. sí es bueno, ella murió en el 63, pero sí es cuando ya está muy consolidado su trabajo. Aquí ella ya creo que sabe cómo simbolizar muy bien, o sea, todo lo que ha conceptualizado lo logra traducir muy bien. Vemos también este cielo como tormentoso, que también es como la expresión de un estado de ánimo. Después de, no sé, como de haber explorado el interior, siempre se siente como esta especie de tormenta, ¿no? Pues nos damos cuenta que el trabajo de Remedios Varo no solamente tiene que ver con el surrealismo, sino que tiene un amplio bagaje cultural. Y en el recorrido a través de esta nos damos cuenta de la dimensión del pensamiento, que es justamente el nombre que corona a esta exposición. Te recuerdo que la entrada los domingos a este museo es totalmente gratuita y si quieres venir otro día de la semana, está abierto de martes a domingo. A nosotros se nos acabó el tiempo, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales y si te perdiste la exposición, puedes descargar este programa también totalmente gratis gracias a 11T de México a través de nuestro podcast en iTunes. Yo soy Pamela Correa y te veo muy pronto para que sigamos haciendo de todo.